Antes de iniciar un informe clínico o especializado requerido por un juez u otra autoridad, es importante garantizar algunos elementos. El primer requisito indispensable para hacer un informe adecuado es el conocimiento previo del expediente o del caso. Muchas cosas no se entienden o se malinterpretan cuando se ven fuera de contexto. El contexto será muy importante para lograr brindar información útil. Ocasionalmente, se llega a pensar que el conocimiento del caso sesga o prejuzga al psicólogo en su informe. Sin embargo, la objetividad y profesionalismo del psicólogo se establece por su perfil, formación y trayectoria, nunca por la ignorancia o falta de conocimiento. Es común que por tratarse de una materia especializada, las preguntas planteadas por la autoridad sean muy generales o incluso pregunten algo parcial. Entendiendo el contexto, el psicólogo forense puede dar respuestas relevantes para el caso particular, más allá de las preguntas literales planteadas por la autoridad. Ahora bien, revisar un expediente jurídico o un caso no es cosa fácil. A veces son muy voluminosos y están llenos de información relevante y mucha otra irrelevante. ¿Qué es lo que se necesita conocer? Veamos los elementos indispensables que se deben conocer del caso. En primer lugar, es necesario comprender de qué se trata la litis, es decir, el conflicto en sí. ¿Se trata de una guardia y custodia? ¿Hay acusaciones de abuso o violencia? ¿Qué es lo que debe decidir la autoridad? En segundo lugar, es importante comprender qué argumentan de manera general las partes. Por ejemplo, si hay una acusación, ¿cuál es la acusación y cuál es el argumento central de la defensa? En último lugar, y como elemento más importante a conocer en un caso, son todas las pruebas directas sobre el niño o niña, es decir, todo lo que se genera a partir de la participación directa del niño o niña. Esto último se refiere, por ejemplo, a declaraciones, periciales en psicología, etc. El conocimiento del expediente dará contexto a la producción de un informe. Veamos un ejemplo de cómo puede ser útil el contexto. Supongamos que un juez, por alguna razón, sabe que el síndrome de estrés postraumático es un síntoma común en niños víctimas de violencia. Con base en esto, el juez requiere al psicólogo terapeuta del niño que diga si en su tratamiento ha notado indicadores de síndrome de estrés postraumático. Un psicólogo, sin conocimiento del caso, podrá responder simplemente sí o no. Sin embargo, un psicólogo que sabe que se trata de un caso en el que se sospecha que el niño sufrió de violencia podrá aportar información útil para el juez como por ejemplo, la violencia genera sintomatología distinta en los niños. Juan no presenta indicadores de síndrome de estrés postraumático, pero sí presenta estos otros indicadores de haber sufrido violencia. Cuando una autoridad requiere un informe especializado o clínico, lo hará a través de un pedido específico o cuestionario, es decir, la autoridad debe decir qué es lo que quiere saber. Es importante que toda duda o confusión sobre qué desea indagar o preguntar la autoridad se esclarezca. Para ello, el psicólogo puede preguntar o pedir una clarificación. Finalmente, si bien el psicólogo no debe extralimitarse y opinar sobre lo jurídico, sí será su obligación informar a la autoridad sobre todo lo que pueda ser un riesgo para el niño o niña. Retomemos el ejemplo anterior en el que un juez pide información al terapeuta tratante de un niño. El juez desea saber si el niño muestra síntomas de ser víctima de violencia, pero supongamos que además el terapeuta ha observado que el niño no entiende el proceso de justicia y que muestra miedo de que lo van a castigar a él. Si bien esto no fue preguntado por el juez, será también obligación del psicólogo informar a la autoridad de todo riesgo para el niño. En este caso, debe informar que el niño no entiende correctamente el proceso. Más aún, el psicólogo podrá sustentar una propuesta o sugerencia de protección del niño. En este caso, puede sugerir que un especialista del juzgado le explique al niño que la justicia protege a los niños y niñas. El informe clínico o especializado deberá desarrollarse con claridad, derivado de la obligación que tiene el profesionista de brindar toda la información que desde su especialidad y sentido común pueda aportar para la protección de niños o niñas.